Este es un tema muy importante y que refleja un conflicto entre lo que es la vida y el riesgo al contagio y lo que es la parte económica. Hay que seguir las recomendaciones de los epidemiólogos y de los expertos en salud. El colegio médico ha ofrecido incluso profesionales y todo que debieron haber estado ahí al lado en la toma de decisiones más importantes. Y digo, debe ir de la mano porque no queremos contagios, no queremos más muertes, pero también hay hambre, hay problemas, el desempleo se ha incrementado, la economía que ya estaba deteriorada está más deteriorada aún más y hay desesperación. Ya hay 51 días de cuarentena en nuestro país y las empresas, muchas paralizadas completamente sin ingresos, y no solo las grandes, sino las pequeñas sobre todo, que viven el día a día y que no han podido aguantar de día a día, porque son los que recogen dinero al día, como los taxistas, los que venden, vendedores ambulantes, para llevar comida a sus casas. De verdad es un conflicto, es una difícil decisión, pero debe haber una decisión inteligente de reactivar la economía, como lo están haciendo en otros países también. Y aquí clave son las pruebas, esas pruebas rápidas de las que se ha hablado y que no vemos, esas pruebas que no se hacen en la forma masiva que deberían hacerse, abordando barrios, abordando colonias, para detener el contagio. Hace poco, ayer estaba escuchando que parece que el COEP se va a comprometer a las empresas para que hagan pruebas rápidas, empresas de 100 empleados en adelante, a que hagan no sé cuántas pruebas rápidas. Estos son más cargos para las empresas, muchas aguantarán, otras no podrán. Pero me pregunto también quién va a proteger a la gente que va al trabajo, quién va a proveer las mascarillas, si van a proveer pruebas, porque esas pruebas no son baratas. Entonces yo lo que estoy viendo aquí, que tomando en cuenta los recursos enormes que se han aprobado en el país para el manejo del COVID, seguimos escuchando denuncias de que no se hacen suficientes pruebas, de que no están los hospitales y centros asistenciales completamente equipados de tal manera que el equipo de médicos, enfermeras y auxiliares no están lo suficientemente protegidos. Entonces nos decimos, ¿cuál va a ser el sacrificio de quien tiene que dirigir? Cuando usted dice, sí, vamos a abrir, pero que entonces las empresas pongan mascarillas y pongan pruebas y pongan todo, perfecto, algunas lo podrán hacer, otras no, pero ¿a dónde está el sacrificio y la responsabilidad de quienes dirigen y que tienen recursos para eso? Las empresas han estado sufriendo, unas más que otras, gracias a Dios hemos podido trabajar, pero a costos mayores, pero gracias a Dios, porque otros completamente paralizados. Entonces me pregunto cuál va a ser la responsabilidad de quienes tienen que dirigir esto y de cuidar a la gente. O simplemente va a decir el gobierno, bueno, ahora que se encarguen las empresas, y como escuchaba hoy en un medio de comunicación, decir a un representante de la empresa privada que cada quien tome conciencia, hay que abrir la economía, magnífico, pero tienen que entender que si no se ponen mascarillas, que si no se usan sanitizantes, que si no se lavan las manos, que si no guardan distancia, se mueren. Como cuando hay críticos que dicen, bueno, estamos aquí, algo que no ha contribuido, aparte de las decisiones y medidas, a que no hayan mayores contagios, es que no creemos, a veces no estamos conscientes, es ya la idiosincrasia que tenemos los hondureños. Y si no, vea lo que sucede en Costa Rica y lo que sucede en Japón, que debido a la cultura, de cómo se vive, de las costumbres, pues se han evitado, vea en Suecia lo que ha pasado también. Entonces, claro, influye mucho la idiosincrasia de los pueblos y las costumbres. Doctora, ¿cuál es en la actualidad
materia prima que se está proveyendo, le están dando facilidades para procesar algunos productos necesariamente en esta crisis. Sí, bueno, si ese no es el problema, porque en el mercado privado podemos proveer esos productos que de alguna manera han sido exonerados. O sea, aunque hay algunos exonerados, como se dice en la mascarilla, pero cuando usted importa mascarillas, tiene que pagar el 15%, porque dicen los de aduanas que no hay un código abierto con una partida que diga mascarillas y que corresponde pagar el 15%. Ayer que estábamos importando unas de Guatemala, nos tocó pagar el 15%. Igual hay un decreto que establece que los frascos para sanitizante y todo no pagan. Está bien claro ese decreto del Congreso. Pero ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que pasa? Porque tuvimos que pagar impuestos. Y ahí tengo las pruebas. Entonces, definitivamente, o sea, se fijan precios por un lado, pero hay que pagar impuestos por el otro lado a los productos. Entonces se fijan precios que no son competitivos de parte del gobierno. Entonces, pero eso es lo menos importante porque, digo yo, eso no afecta al final al pueblo hondureño que no tiene la capacidad de comprar. Nosotros, si colocamos ese producto en el mercado privado, la gente que tiene capacidad lo compra. Pero la gran pregunta es, ¿esa compra masiva está llegando de sanitizantes? Esa compra que está haciendo el gobierno, ¿está llegando donde tiene que llegar? ¿Está llegando a los hospitales del Estado? No sé ustedes, medios de comunicación, pero se anunció una entrega masiva de mascarillas y entonces no la hemos visto. Una entrega masiva de alimentos, que también, eso también, no vemos que haya un alivio a la situación de desempleados, porque si se reactiva la economía, van a ir los empleados a sus empresas, pero los que siguen desempleados, que ahora suman mucho más que antes de la pandemia, ¿qué van a hacer? ¿De dónde van a tener ingresos? ¿Cómo van a conseguir su canasta básica? ¿Cómo van a conseguir mascarillas si ni siquiera hay agua? Porque ni siquiera eso se ha donado a nivel de barrio, sobre todo en Tegucigalpa, cuando tenemos una escasez.